José Antonio Rodríguez. Nació el 20 de julio de 1954 en la Romana, República Dominicana. Comenzó sus contactos con la música formando parte de varios proyectos de renombre en los años 70, Onda 73, Los Paimasí y el Grupo Módulo. Sus cualidades artísticas y vocales se ponen de manifiesto al ganar el primer lugar en el Festival de la Canción, organizado por la Asociación de Músicos de la República Dominicana en 1984. Ha obtenido importantes logros en el exterior con la primera posición en el Festival de Viña del Mar, Chile, en 1986, con la canción Para Quererte, interpretada por Maridalia Hernández. Ha editado 7 producciones discográficas en el país junto a notables exponentes y musicalizadores. Durante su carrera profesional, ha compartido escenarios con reconocidos artistas como son Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Rafael, Vicente Feliu, Juan Luis Guerra y 440, Sergio Vargas, Víctor, Miriam Ramos, Pavel Núñez, Claudio Cohen, Dani Rivera, Caetano Veloso, Pablo Milanés, entre otros. En Municipalidad Global nos place recibir a José Antonio Rodríguez. Ya ustedes vieron quién es nuestro invitado esta noche. Hay que hablar muy poco. Ya ustedes vieron. Para nosotros eso es un orgullo, un placer, realmente un privilegio tener aquí al maestro de generaciones, José Antonio Rodríguez. No quiero decir tan viejo porque usted se ve hoy rozagante, domingo en la noche. A mí no me molesta. Muchas gracias. Porque lo mejor que tiene la vida es eso, que uno se hace viejo. Querido amigo, usted ha tenido muchas etapas en su vida, quizás muchos de la generación de mis hijos no conozcan a profundidad al José Antonio de antes, sino han visto al José Antonio ya vinculado a espacios culturales, mucho más, digamos, mucho más formales en términos de gobierno y de políticas públicas, porque José Antonio siempre tuvo un inicio cultural, siempre fue así. Para estas personas que nos están viendo de esta generación, de mis hijos, 20, 25 años, José Antonio, ¿cómo inició? ¿Qué edad tenía? ¿Es importante esa etapa? Yo, dentro del arte, tú dices. Sí, el arte público que usted... usted es un gestor cultural ya consumado. Yo siempre he dicho que la vida no es una casualidad, sino una causalidad. Bien. Y que las cosas suceden causas y efectos. Cuando yo era un niño, mi abuela fue a vivir con nosotros. Y mi abuela era poeta. Tal vez una de las primeras poetas que escribió un libro de poesía. Al vivir allá le dio un ACV y le inutilizó el lado derecho del cuerpo con el que escribía. Y cuando yo llegaba de la escuela, mi padre me decía, cuando termines tu tarea, después de comer, haz tu tarea y vete a escuchar los poemas de tu abuela para que se los escribas, porque ella ya no puede escribir con la derecha. A regañadientes. Yo me iba a escuchar a mi abuela, rápido, abuela, dime, ¿qué es lo que es? Entonces, ella empezaba a dictarme los poemas que a ella se les ocurría. Y eso me inició a conocer la rima estructurada, la poesía estructurada, la primera con la segunda, con la tercera, la segunda con la cuarta, en decasílabos. Y además de eso, súmale que yo tenía un tío que trabajaba en el ingenio de azúcar y mi casa quedaba frente al ingenio. ¿Dónde era eso, José Antonio? La Romana. La Romana. Y mi tío... O sea, frente a los rieles. Frente a los almacenes. A los almacenes. Y cuando mi tío a las 10 de la mañana o a las 9 daban la sirena para ir a desayunar, el receso, él burlaba la verja y se iba a mi casa que había una guitarra. Y él escribía canciones. Entonces, cuando estábamos en vacaciones, esa era la imagen que yo tenía. Un tío que escribía canciones, que era un trovador, y una abuela que era poeta. Es impresionante. O sea, yo ¿cómo no ser influenciado? Además de que mi papá siempre quiso tocar guitarra, porque tenía el vasto conocimiento de 3 tonos. No salía de ahí. Era un gran amante de los tangos.
sea que todas esas cosas influenciaron en mi vida para escribir canciones. La gente lo conoce más como cantante que como compositor. Al menos eso le pasa a mi generación. Yo no soy cantante, yo soy intérprete. Porque hubo un momento que nadie quería cantar, no encontraba quien cantara mis canciones. Eran canciones muy complicadas para el momento, eran poesía, los temas no eran los temas tradicionales de lo que se abordaban en canciones en mi tiempo. Y yo decidí meterme a interpretarlas. Pero yo nunca he sido un cantante. Yo nunca Ya entonces la canción como medio de difusión del pensamiento desapareció. No, jamás. Incluso si es para expresar un sentimiento, lo tenemos hasta en la música que ha sido cuestionada, la música de ahora. No, siempre el arte será cuestionador y aleccionador. Siempre los que hacen arte buscarán la manera de llegar al otro. Y para llegar al otro hay que buscar temas afines que puedan... O sea, es la forma como se diga, la forma como se exprese. O sea, no es lo mismo de repente decir, esta mañana me levanté con el pie derecho, a decir, esta mañana me amanecí con suerte. Tú estás diciendo lo mismo, pero con una frase un poco más poética. ¿Cómo entonces pasa José Antonio, el cantautor o intérprete y autor, compositor, a político? ¿En qué momento se cruzó eso? Yo creo que yo estuve vinculado. Yo te voy a decir lo que decía Jackie Núñez. Decía Jackie Núñez que todos somos políticos y que apolítico es aquel al que se le está quemando la casa y dice que no la paga porque no es bombero. Yo creo que esa es la mejor definición. Políticos, todo el que vive en una sociedad es político. Que sea partidista o que ejerza la política son cosas diferentes. Yo ejercí la política desde siempre. Yo viví los 12 años de Balaguer, viví y sentí a duras penas los asesinatos de gente joven y gente valiosa. Y como joven estudiante de la Universidad Autónoma, ¿cómo no iba yo a estar influenciado por las injusticias de ese momento? Claro, yo en aquel momento vestir con camisa roja y pantalón negro era ser comunista. Imagínate tú cuando tú ejerces una razón social y la haces pública, era mucho más que un comunista. Sí. Es más que vestirse, era más que vestirse. A mí siempre se me colocó al lado de partidos y yo nunca fui miembro de partido político alguno. Ahora me dieron el reconocimiento, un reconocimiento que me llena de mucho honor y orgullo de pertenecer al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso fue hace 2 semanas. Yo nunca he pertenecido a un partido. Yo creo que para hacer política no se tiene que ser partidista, porque la política es el bien social. Si tú lo miras de esa manera, tú no necesitas. Y nada, creí y creo en las directrices y la forma de pensar de Danilo Medina y lo apoyé en la campaña, igual como acompañé al profesor Juan Bosch en sus campañas para ser presidente. Siempre he acompañado esa ideología. Y al ganar me hicieron el reconocimiento y el honor de ponerme de darme el cargo de un empleado público. Hacia allá vamos. Una sorpresa para la clase política dominicana, obviamente también para nosotros, los que conocíamos a José Antonio, autor, cantautor, intérprete, como tú acabas de decir que eres. Para nosotros fue una gran sorpresa aquella designación del 2012. Vamos a ir a comerciales y cuando volvamos, vamos a hablar entonces ya de José Antonio, ministro de Cultura. Mantenga la sintonía, regresamos con José Antonio Rodríguez.
Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. Gracias por mantener la sintonía este domingo en la noche. En su programa favorito Municipalidad Global, hoy tenemos a José Antonio Rodríguez. José Antonio, en el bloque anterior, antes de la pausa, veíamos quién era José Antonio Rodríguez, ya aquel niño que fue influenciado por su entorno para el tema del arte, la música, la poesía. También me corregiste, no eres cantante, sino intérprete. Nosotros te conocíamos como compositor, pero más la gente te conocía como intérprete. Siempre fuiste político porque tenías tus inquietudes en los años 70. Qué juventud no podía quejarse Claro que sí. del sistema que estaba imperando en aquel momento. Si yo hubiera estado en esa edad, también lo hubiera hecho. Seguro que sí. Obviamente que sí. Pero José Antonio evoluciona hacia un personaje que desconocíamos. En el año 2012, una gran sorpresa, tanto para nosotros y para la clase política hasta el momento en la República Dominicana, que entonces te designa ministro de Cultura. Te hacen ministro de Cultura, pero regularmente estamos acostumbrados a ver políticos que lo hacían ministro de Cultura. Ellos tenían algunas inquietudes como poetas o como escritores. Pero en ese momento eres el primer intérprete, compositor, de fuste, porque tenías una canción, una letra de sentimiento social en los años que tú iniciaste con todo este tema político, y designan a José Antonio Rodríguez. Tú lo estabas esperando. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué hiciste cuando llegaste al ministerio? ¿Qué encontraste? ¿Qué pasó? Yo no esperaba eso. Yo fui el primer sorprendido y ahí están las imágenes de aquel momento. Dicen mi nombre, yo me quedo parado y es don Tony Isa, que me dice, te están mencionando, y hace así, eso está grabado. Yo no estaba esperando, nunca trabajé para un cargo. Fue un honor, es un honor trabajar para el Estado. El Estado es el pueblo. Hay que olvidarse de que uno trabajaba para un gobierno. Tú trabajas para instalar un gobierno cuando haces política partidaria. Pero una vez tú eres un funcionario, un empleado público, llámese ministro, llámese embajador, usted no es nada de eso, eso es un rango. Un rango que le ponen. Usted no es más que un empleado público. Y esa era así fue como se me enseñó a lidiar con esa posición. Llegaste a Cultura. ¿Qué encontraste? Pero mira, yo no llego, es bueno que se sepa que yo no llego ahí a inventar. Adelante. Porque durante 2 años antes del 2012, desde el 2010, Danilo reúne técnicos y elabora por sectores el trabajo de un programa de gobierno, 2 años antes del 2012. Recuerdo que le preguntaba, ¿y si no ganamos? Si no ganamos, este programa se lo entregamos al que gane, porque no creo que haya nadie pensando en lo que hay que hacer, o al menos esbozar un programa de gobierno 2 años antes de serlo. Porque por lo regular la gente llega, y ahí es donde está, se llega a inventar. O en la transición. A inventar, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, 2 años elaborando. O sea que cuando yo llegué con mis papeles ya habiendo trabajado
con ese grupo de técnicos. O sea que no fue improvisado. Y por eso muchas de las acciones que se hicieron, de las que fueron exitosas en mi paso por cultura, que fue lo de los proyectos culturales, que fue la descentralización total, de ya, como yo decía, ya el ministro no tiene dinero, ya el dinero va a los proyectos culturales. Y todos los elementos que se hicieron, la orquesta Coribe, estuvo la orquesta de discapacitados, se hicieron muchas acciones en base a ese programa de gobierno. La cuenta satélite, que era evidenciar cuál era el valor que tenía la cultura y que tiene la cultura. Porque la cultura siempre se le ha visto, y tú formas parte de la cultura, es comunicación. Siempre se nos ha visto como una cenicienta, como que nosotros andamos pidiendo y mendigando, y no era así. La cultura es una industria. O sea, este programa deja un impuesto al Estado, y ese impuesto había que evidenciarlo. Para eso se hace en el 2015 la cuenta satélite, que hay dos encuestas. Se hizo la primera, la segunda está por hacerse, que motivo mucho a través siempre de que me invitan a que se haga la segunda encuesta. Esa primera encuesta evidenció que la cultura, nosotros le aportábamos al Producto Interno Bruto el 1.5. La conozco esa encuesta. Claro, el 1.5. O sea, del Producto Interno ese Bruto. camarógrafo, este fotógrafo, todos ellos forman parte de una industria. Nosotros no tenemos que estar mendigando. Tenemos que enseñarle a los gobiernos el valor de la cultura y por qué hay que invertir en ella. Tú inviertes en lo que te deja beneficio. Si así es como pensamos, si así es como piensan, piensen en la cultura como una manera de desarrollar, de adquirir beneficios económicos. La pregunta que yo quería Y eso hacerte en este momento era, bueno, ¿te arrepentiste de haber sido ministro? Me doy cuenta que no. No. Me Yo doy no me cuenta que no. arrepiento jamás de haber sido un servidor público. Jamás. Porque yo tuve muy claro de que yo era un empleado público. Tú eres un gestor cultural consumado, porque esas acciones que desarrollaste en el Ministerio de Cultura ya son tangibles, son cosas que dejaste. Hay cosas que se perdieron. ¿Qué se perdió? Se perdieron los proyectos culturales. Eso ha sido el dolor más grande. Porque volvimos de nuevo a darle la importancia al funcionario que encabezaba una institución. Yo creo que mientras el funcionario sea el que tiene el valor, no hay desarrollo político. El funcionario debe llegar a ese puesto para darle valor a la institución que preside. Mientras nosotros sigamos buscando disfrazar a los ministros, llenarlos de seguridad, llenarlos de asistentes, esa es la manera de proyectar el valor de una persona. Yo creo que esa persona debería evidenciar el valor que tiene la institución a la que representa. De esa manera es la única forma de que haya un desarrollo político y un cambio, para usarlo de otra, moderno. Las cosas modernas. José Antonio, vemos, la gente piensa aquí en nuestro programa Municipalidad Global, que esté viendo este programa hoy domingo, dirá, bueno, ¿qué hace José Antonio ahí? No es un programa de farándula o un programa de artistas, vamos a decirlo de esta manera. Pero José Antonio Rodríguez está aquí porque es un símbolo de la cultura de la República Dominicana, pero conoce bien estos temas. En una segunda etapa que él vivió y que es una de las principales razones, no la más mejor de ellas, pero las principales razones por las que él está esta noche aquí, y es de la UNESCO. Vamos a hablar de la UNESCO, José Antonio, cuando volvamos. Mantenga la sintonía.
¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. Gracias por mantener la sintonía. José Antonio, sale de Cultura en el 16 del Ministerio de Cultura. No fue una sorpresa para nosotros ya tu siguiente designación, porque vimos tu trabajo en el Ministerio de Cultura. Inclusive vimos muy poco protagonismo tuyo, sino exactamente, nosotros conocemos de la labor que se hizo, inclusive con los niños que tienen esta orquesta, con niños con discapacidad. Conocimos ese proyecto sin ni siquiera saber que era una iniciativa del Ministerio de Cultura. Lo vimos ya caminando, ahí fue que nos dimos cuenta que era algo de política pública que se había generado en la gestión de cultura que tú encabezaste. Por eso cuando te designan en la UNESCO, no es una sorpresa para nosotros. ¿Sabías eso de la UNESCO? ¿Llegaste a la UNESCO? ¿Puedes explicarnos qué es la UNESCO? Yo también fui sorprendido con la designación como embajador ante la UNESCO. Primero porque fíjate que lo más triste que siendo ministro de Cultura yo tenía desconocimiento de lo que era esta institución. Y me avergüenzo de lo que te digo. No lo digo con... Porque la presidencia de la UNESCO en cada país, en este país al menos, es el ministro de Cultura. Lleva la presidencia de la comisión. Y yo no conocía la UNESCO. Cuando me hablaban de la UNESCO, tal vez por la cantidad de trabajo, yo busqué a alguien que llevara los temas de la UNESCO. Me avergüenzo. Y cuando llego a la UNESCO, me veo obligado a conocer la institución. Yo pensé, primero era la primera experiencia como diplomático. Yo siempre he sido y sigo siendo un crítico de la diplomacia. Yo creo que la diplomacia va mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el diplomático. Yo siempre he sentido que lo primero que el diplomático debe entender es a quién representa. Un diplomático no representa a un gobierno, representa a un Estado. Y es bueno que se sepa. Los gobiernos dictaminan las políticas, pero tú representas al Estado y el Estado es el pueblo. Tú representas a un pueblo. Y cuando yo entendí, con ese conocimiento fue que yo fui a la UNESCO, sorprendido por la designación. Pero recuerdo que cuando una de las cosas que se hacen es, la tradición del quien llega nuevo es visitar a todos los embajadores. Pero estamos hablando de una institución de 193 embajadores, 196 en ese entonces. Imagínate tú el tiempo que me iba a llevar a mí ir a visitar uno por uno. Entonces empecé mis conversaciones y recuerdo que uno de los primeros países que fui fue Brasil. Una señora maravillosa con una carrera diplomática grande. Y entonces le digo, no, acabo de llegar, sí, bienvenido, señor embajador. Y digo, no, ahí yo fajado con esto, estudiando para conocer la institución, para conocer mi primera experiencia. Le hablo abiertamente. Y me dice ella, pues llegaste al mejor lugar. Primero, no aprendas mucho porque la UNESCO es muchos temas. Dedícate a los temas que sean favorables para tu país. Busca esos temas. Y si no existen, créalos. Crea las necesidades de tu país
para eso está la institución. Y con el tema este de la diplomacia, tú puedes ser un diplomático tradicional. Puedes convertirte en el diplomático de saco y corbata, de saber dónde van las heces, de saber cómo te comportas delante de los demás. Puedes ser un gran conocedor de los temas a tratar cuando te toque tratarlo. O tú puedes aprender lo que me ha servido a mí en mi carrera diplomática en aquel entonces de más de 40 años. La diplomacia es convertir un sí en no y un no en sí. Y hazlo como tú eres. Me la pusieron Fácil, fácil. bajita, como decimos aquí. Y cuando nosotros formábamos parte del Consejo Ejecutivo, que es el organismo más importante de la UNESCO, son 58 países de 190 y tanto. Son los que dictaminan los temas a tratar día a día. En la conferencia general. Y ahí estaba la República Dominicana. Entonces me toca a mí, todo el mundo tiene un discurso cuando empiezan las asambleas que duran 2 semanas, todo el mundo tiene un discurso, ¿no? Y más yo que era nuevo. La directora en ese entonces, Irina Bokova, había venido a República Dominicana y el presidente Medina me había puesto como edecán de ella cuando era directora de ella. O sea que ya había una relación de amistad. Y ella es la que tiene la palabra para presentarme ante los demás miembros del Consejo Ejecutivo. Y yo recuerdo aquellos discursos maravillosos de todas aquellas personas. Digo yo, pero ¿qué va a decir un cantautor? Voy a tener que buscar a alguien que me haga un discurso que vaya de acorde con todas estas palabras nuevas que estoy aprendiendo. Y al escuchar a aquella embajadora me dije, seré yo. Y recuerdo que cuando me toca el discurso, digo en aquella asamblea, en aquella recordado momento, le pido a los demás que canten conmigo. Y tomo una canción de una cantautora colombiana, arreglándole un poco los textos y llevándolo a los temas de la UNESCO, una canción que se llama Para la Guerra Nada. O sea, que te pusiste a cantar. Y canté. Y la gente cantó conmigo. Porque el estribillo, yo decía para los niños más escuela, para tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para la guerra, nada. Para la sombra, para la guerra, nada. O sea que para ellos era sencillo el estribillo. Entonces lo expliqué. Y aquello, bueno, está en las redes. ¿Ese fue tu primer discurso? Ese fue mi primer discurso. En la UNESCO. Pero además me sirvió para motivar la erradicación de la política de la UNESCO. Y era mi discurso. Mi discurso sobre cuando los temas de política se llevaban, la República Dominicana se abstenía. Como una manera de diplomática. No, sí, diplomática, pero además de evidenciar Sí. que estábamos en desacuerdo con la presencia de la política en la UNESCO. Y eso José Antonio, nos creó una fama maravillosa. ese entonces fue el inicio de poder lograr que la República Dominicana sea reconocida por su música. ¿Crees tú que ese es el inicio? Yo creo que trabajamos, el equipo de trabajo. Yo siempre he dicho que no es uno el que lo hace, sino el equipo de la delegación. Cuando nosotros llegamos, nosotros habíamos trabajado como ministro con el tema del merengue y habíamos llenado todos los documentos que se necesitaban para que el merengue fuera declarado patrimonio y cuando yo llego de la humanidad. Lo primero que recibo es lo que el grupo de técnicos de la UNESCO determinó, que el merengue no podía ser patrimonio. Digo, pero si yo trabajé durante 4 años para que lo fuera. No yo, o sea, yo hablo. Sí, el ministerio yo que tú encabezabas. No, sí. Y digo, ¿cómo que no? No, hay 2 puntos ahí que no. O sea, la reunión en Addis Abeba era 2 semanas después, donde la Comisión de Países dictaminaban lo que los técnicos ya habían aprobado.
Digo, pero que faltan 2 semanas, yo no puedo responderle esto en 2 semanas. Falta, aquí hay algo que anda mal. Ese era tu equipo que tenías allá en UNESCO ya. Lo que tiene la UNESCO. Vamos a hacer una Acabando de pausa, llegar. José Antonio, porque quiero desarrollar bien esto, porque lograste 2 cosas importantes, que fue el merengue y el tema de la bachata y el tema de las ciudades creativas, que eso para nosotros fue un gran empuje. Y en ese mismo asiento que usted está, se ha hablado mucho de eso. Sí. Y creo que hoy vamos a culminar Vamos a la ciudad exitosamente con el creativa, tema de claro las que ciudades sí, creativas. claro que sí. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao. ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. José Antonio, ¿qué pasó entonces con ese equipo de técnicos? No, Esos 2 puntitos que Te faltaban, contaba- 2 te contaba semanas. que ¿Qué pasó? creamos desarrollamos una actividad que no era muy conocida y era visitar a los países miembros de la comisión evaluadora. Como ya los técnicos habían dictaminado, pero le tocaba a los países Tomar la decisión. tomar la decisión, visitamos a los países, sobre todo a los latinoamericanos. Sí. Pero acabado de llegar, yo todavía no había presentado la carta. Todavía no había presentado las cartas Credenciales. a la directora. Pero eso llegó ahí. Y entonces fuimos a los países latinoamericanos y dijimos, oye, ¿qué es esto? Como que el merengue. Por Dios. Eso es absurdo. ¡Wow! Tú sabes. Y yo, no, mándate a alguien a la reunión que va a ser en Addis Abeba. Y mandamos a un miembro de la delegación. Y recuerdo que estaba almorzando con un embajador en un restaurante de París y me llamó la embajadora cubana. ¿Tú sabes bailar merengue? Digo, embajadora, yo sé bailar merengue, porque ella formaba parte de la comisión. Pues no sé dónde tú estés ahora, pero ponte a bailar porque acabamos de dictaminar que el merengue sea declarado patrimonio, que ha sido declarado patrimonio. Y yo me olvidé de donde yo estaba, con quién estaba, me olvidé de la Solemnidad del de la cargo. solemnidad del cargo. Me paré en medio de aquel, era un restaurante italiano. Yo no hablo francés, hablo inglés, hablé en español. Todo el mundo me miraba, pero voceado como buen dominicano. Levanté la copa y todo el mundo bebé vino. Y empecé a dictaminar que todo el mundo tenía que brindar conmigo, porque el merengue... Y la gente empezó a buscar la manera de entenderme. Y empezó, ¿qué es lo que dice? Sí, ¿qué pasa? No. Entonces el embajador que estaba ahí le tradujo a los demás, mientras a los que estaban cercanos, y aquello se convirtió
en en una algo celebración que espontánea. el dueño del restaurante puso merengue. Bueno, yo me pongo a llorar, señor. Pasó Yo igual no- con la bachata. Con la bachata fue parecido. Con el hermoso testimonio de que la bachata pasó muy rápido. Porque inmediatamente el merengue es patrimonio, que yo me reúno con el presidente Medina y el presidente me dice, mira, el merengue es masculino. Hay que casarlo con la parte femenina. La bachata. Digo yo, ¿cómo así? Trata de que la bachata sea patrimonio. Digo, eso no es fácil. Inicia el proceso. Y entonces iniciamos y empezamos a descubrir que era posible si trabajábamos con las instituciones como el Centro León y otras instituciones de La República la Dominicana. República Dominicana. Hicimos Estos centros expedientes vinculados a la cultura, ¿no? y también rechazaron A la bachata. la bachata. 2 puntos. Y fuimos, digo, no, pero ya teníamos la experiencia, por eso viajamos a Colombia. En Colombia, imagínate, la llevamos de robo, Claro. país latinoamericano que se va a reunir. Posiblemente todo el que salió de ahí La bailó bachata esa comisión- noche. Y lo más lindo fue, Víctor, que cuando el merengue, los países latinoamericanos asumieron la defensa. Pero aquí, cuando yo llego, Kuwait me llama aparte, que formaba parte Kuwait, de la Kuwait. El embajador. Me dice, nosotros queremos defender la posición suya. Digo, pero con la bachata. Pero ustedes, ¿cómo? La bachata. En Kuwait tenemos un festival de bachata. Wow. ¿Qué? Nosotros tenemos un festival de bachata y se conoce mucho. Digo, para nosotros es una fortaleza Obviamente. que Kuwait asuma Claro. la defensa. Con una cultura Y totalmente terminó distinta a la con los nuestra. 24 países aprobando la resolución de patrimonio para la... Entonces, para la tuviste bachata. esos 2 grandes logros en una No batalla. solo eso. Con tu equipo, me refiero. No solo eso. Con tu estar- equipo. Sí, con el equipo de trabajo. Háblame de ciudades creativas. Porque, ¿qué pasa? En el año 2019 se crea una delegación. Lamentablemente, por razones de trabajo mío aquí, no pude ir a París. Dejé todo listo, prácticamente hasta el pasaje, todo Ujú. listo. La comisión que fue en el ámbito municipal, porque esto es un tema de ciudad, es un tema de territorio. Y cuando parte esa delegación, en el 19, vi por las redes, por los medios de amigos, tú recibiendo esa comisión en París, haciendo ese lobismo completo. Fueron varios alcaldes, Sí. fueron varios regidores, varias autoridades nacionales con vinculación al sector municipal o de gobierno que tiene que ver con desarrollo local. Y en el 2019, a través de la gestión suya y en la UNESCO, se cometió la osadía de postular A ver, a Santo eran Domingo, eran tres Santo ciudades. Domingo, Salcedo y Santo Domingo Norte. Y salimos victoriosos con Santo Domingo. Sí. Ese proceso, José Antonio, tiene parangón, se ha convertido esos 3 hitos que tú has desarrollado en una gestión corta, porque tu carrera diplomática en UNESCO fue de 4 años, Sí. y acabas de decir en un bloque anterior que hay embajadores que tienen hasta 40 años de ejercicio Sí, en diferentes la diplomacia es... países. Mm. ¿Existen comparaciones con estos hitos culturales que tú desarrollaste allá? Yo no sé. Yo no comparo las acciones que hago. No sé. Pero yo sé que fue valioso haber logrado esas cosas. Pero no sé si... bueno, se puede decir que no porque no hay nada más que un Referente. merengue y una bachata. O sea, Nada más hay uno y uno. no hay uno y uno. Pero creo que la diplomacia dominicana en la UNESCO, los anteriores lograron muchos proyectos para la República Dominicana. Aquí en Santo Domingo hemos visto la posibilidad de que esta declaración de ciudad creativa de la música se vio un poquito castrada las acciones por el tema político de cambios de gobierno y obviamente por la pandemia. La pandemia nos ha ido golpeando de manera sistemática porque cuando creemos que podemos avanzar ahí vuelve otra vez. Sin embargo, se está creando una red local para ir fortaleciendo esas estructuras de gobierno local y municipales para que se conviertan en ciudades creativas.
para que esos tropiezos que ustedes con tu equipo enfrentaron en UNESCO para arreglar cosas o aclarar cosas o fortalecer posiciones, cuando lleguen allí ya sea mucho más fácil. Hay una red. ¿Crees tú que nosotros en el ámbito cultural, que es lo que nos mueve a nosotros somos amantes de la cultura, sobre todo del patrimonio intangible, porque eso se lleva adentro, ese es un orgullo, pero nos faltan muchas cosas? ¿Crees que con esta red que se puede crear, que creo que se está fortaleciendo, hay personas amigas suyas, inclusive que usted discutió en mesas estos temas y de ahí se gestó todo este tema de ciudades creativas? Hay un buen equipo que sigue todavía en el Estado y otro que estamos de fuera, pero estamos también incidiendo para que estas cosas se desarrollen y aportamos nuestro granito de arena. ¿Cree usted que esto va a servir para que UNESCO, República Dominicana, tenga otro sitial en el tema cultural? Lo primero que hay que hacer es decir a la gente lo que significa esto de la ciudad de creativa. Claro. O sea, ¿con qué se come eso? Yo siempre busco analogías. Pertenecer a la ciudad creativa es como que de repente tú, sin poder, sin tener los recursos económicos para pertenecer, porque hay alguien o porque tú hiciste algo o porque la gente te reconoce, te hacen socio del country club. No te hacen socio por tus valores económicos, sino porque tú has demostrado que al country club tu membresía es de importante. Es un aporte. Entonces tú llegas al country club, no juegas golf, no juegas tenis, no juegas nada, pero tú estás dentro de un lugar donde tú tienes ya a escasos metros a alguien con el cual tú puedes desarrollar una amistad, conseguir para tu trabajo, para tus acciones algo. De ahí ya tú estás dentro del lugar donde tú puedes beneficiar Extraordinario ejemplo. a tu familia. En este caso, mi familia es República Dominicana. Y las ciudades creativas, la red de ciudades creativas es el country. Como miembro de ciudades creativas de la música, yo puedo tener acceso a Japón, que es ciudad creativa de la gastronomía. Entonces tú dices, ¿qué hizo Japón para merecer esto? Desarrolló la energía renovable para puestos de comida. 4.000 puestos de comida en la ciudad, en la capital de Japón, fueron colocados con energía renovable. Entonces tú, como miembro de la ciudad creativa, te reúnes con esta persona y le dices, ¿cómo lo lograste? Y Japón te dice, óyeme, te podemos ayudar. Entonces tú como municipio, ya tú tienes el municipio de Japón que puede ayudarte en una acción que no necesariamente tiene que ver con la música. Si nosotros entendiéramos lo que podemos sacarle a eso, no inventáramos. No hay que inventar, es solo ver a quienes tenemos al lado dentro de este club tan privilegiado. ¿Este título no se pierde? Sí se pierde. Sí se pierde. O sea, A tenemos nosotros que... nos salva la pandemia. Porque si nosotros no hubiésemos mostrado un desarrollo con que la UNESCO nos colocara esa distinción, si no hubiese sido por la pandemia, dudo mucho que pudiéramos mostrar algún regocijo o buscar que otra ciudad sea determinada. De hecho, este año no vamos a postular. Este año no vamos a postular. Y había un proyecto avanzado para postular a Salcedo. Sí. Salcedo era seguro que este año, si se le hubiese dado seguimiento, que este año hubiese... Igual que el tema de los congos de Villamella. Los congos de Villamella, San Pedro de Macorís para la gastronomía. Sí. ¿Y la gastronomía? Tenía que tener una identidad. Una identidad. Pero siguiendo con este tema de ciudades creativas, embajador de UNESCO, que logró también esta primera ciudad creativa que tenemos, Santo Domingo, por la música. Se está creando una red para ir adiestrando
y creando las condiciones para que estos territorios les sea mucho más fácil conseguir una postulación y lograr una declaración. ¿Incide esto en la economía del municipio, del territorio? Claro que sí, claro que sí. Como ciudad creativa, lo primero que tenía que hacer es una evaluación de esas, estamos hablando de la ciudad creativa de la música, de la industria naranja. O sea, tú tienes que evidenciar dónde está la industria naranja. Tienes que aportar y apoyar la industria naranja de tu comunidad. Yo no estoy hablando de dinero, por el amor de Dios. No estoy hablando de que ahora los municipios tienen que Buscar una fortuna, un préstamo. No, eso no tiene nada que ver. Es hacer un levantamiento y darle visibilidad a estas industrias naranjas creativas de la música. ¿Y dónde está la música en Santo Domingo? En todas partes. En todas las esquinas. O sea, pero si no nos mostramos, Víctor, que no nos atrevamos a mandar otro expediente, porque la importancia no es ser nombrado ciudad creativa. La importancia no es que te nombren, la importancia es que tú entiendas que con ese nombramiento te han puesto en las manos armas para el desarrollo de tu comunidad. Mantenga la sintonía, venimos ya en la parte final del programa con José Antonio Rodríguez. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao. ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. Dice un refrán, José Antonio, que dura poco la felicidad o la alegría en la casa del pobre. Se nos acaba el tiempo, pero no sé por qué tan rápido. El productor nos dice que es porque estamos bien entretenidos. José Antonio, ya estamos en el 21, abril, prácticamente cuarto mes del año. La pandemia nos está todavía golpeando. Este tema cultural, estos temas de ciudades creativas, de la música, del teatro, del autor, del compositor, del ministro de Cultura, del embajador UNESCO, José Antonio Rodríguez. Para reactivar esta cultura, esta economía naranja, tu visión, ¿qué piensas de estos meses que nos quedan del año 21? A mí lo que me ha extrañado mucho es que la industria naranja que forma, quienes la conformamos somos la parte creativa, porque el artista es creativo, haya sido además de la más golpeada. No se haya reinventado más
para ponerse de acuerdo con esta pandemia. Hemos hecho de todo, hemos hecho conciertos virtuales, hemos hecho reuniones virtuales, hemos hecho de todo. Pero cuando yo veo el tema del protocolo, ¿cómo es posible? Y ahí viene el desconocimiento del valor de la cultura. Que siendo la cultura una industria, ¿por qué no se hizo un protocolo desde antes? El mismo protocolo de las iglesias, el protocolo de los cines. ¿Por qué no se hizo un protocolo que pudiese funcionar para la cultura? ¿Por qué no pudimos ir a los teatros? ¿Por qué no pudimos asumir los anfiteatros que están abiertos, las calles, los parques? ¿Por qué no hubo un protocolo para que la cultura se desarrollara? Si habían otros renglones de la vida cotidiana, donde habían protocolos, donde existieron protocolos durante toda la pandemia. Supermercados, iglesias. ¿Por qué no hubo un reconocimiento? José Antonio, la verdad es que los pueblos necesitan la cultura para seguir existiendo. Pero hay que entender. Es nuestra identidad, pero eso debe ser política de gobierno. Debe ser una política de gobierno. Hay que entender el valor que tienen. Mientras los gobiernos sigan pensando que la cultura es un alimento para el alma, estamos jodidos, y perdónenme la palabra, no hay otra. Jodidos. La cultura no es al alma que va. La cultura va al Producto Interno Bruto. Si nosotros invertimos en la cultura, tendremos un mayor aumento en el Producto Interno Bruto. Tenemos que reinventarnos. El turismo que nosotros queremos que habla, no podemos seguir vendiéndole playa y sol porque eso lo vende todo el mundo. Háblale de los otros, de los dominicanos. No vas a encontrar a un dominicano en otra playa. Es aquí que lo encuentras. Y eso es cultura. Si nosotros no entendemos que la cultura es lo único que puede salvarnos cuando abramos el turismo y empezamos a competir, si no entendemos que lo más competitivo que tenemos somos nosotros mismos, estamos jodidos porque vamos a tomar el papel de carbón de nuevo para hacer la fotocopia de lo que hicimos. Tenemos que reinventarnos y la cultura es perfecta para entender tu valor. Yo acabo de hice un experimento en Facebook ahora, que lo estoy disfrutando muchísimo. Puse, ¿cuál es la cualidad más, con qué se nos identifica a nosotros, los dominicanos? Nadie ha dicho playa y sol. Nadie ha dicho. Todo el mundo habla de gastronomía, música. Todos han dicho alegría, sobre todo. Ah, sí, la felicidad. Alegría. Alegría. ¿Por qué tenemos que inventarnos las cosas cuando hay cosas tan claras? Lo que somos. Siempre he dicho que nosotros no somos lo que aparecemos en primera plana del periódico. Eso no es el dominicano. El dominicano es solidario, alegre, bulloso, sí, bulloso. Forma parte de su alegría. El dominicano aprendió a vivir con poco y es feliz. Es feliz con sus sueños. Entonces, ¿por qué no podemos vender lo que somos? ¿Por qué tenemos que inventarnos cosas bonitas que no hablan de nosotros? Yo le decía a un amigo mío que trabajaba con la cuenta, la cosa esta de la identidad del nacional, ¿cómo se llama? Esto, Marca país. La marca país. Digo, la marca país es simple. ¿Tú sabes cuál es nuestra marca país? La sonrisa, la alegría. Eso. Tan simple como eso. No hay que buscarle más vueltas al gato. Es eso lo que somos. José Antonio, de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos de tu tiempo este domingo en la noche. Sabemos que tú desde tu esquinita, de tu rincón, desde tu balcón,
estás contribuyendo para que esto se mantenga y se sostenga. Estamos muy contentos de tu presencia aquí. Para nosotros y nuestro equipo de producción y nuestros televidentes es un honor que nos hayas acompañado en este espacio de Municipalidad Global. No, gracias a ti, de verdad. Y a mí me resulta un poco complicado esto de la entrevista. Tienes a ver lo que Sí. pero de verdad te lo digo y no como una manera de me sentí cómodo. Y sobre todo, tienes una habilidad muy poco conocida en los entrevistadores. Cuando invitaste a alguien para que respondiera, no para escucharte. Muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia este domingo en la noche por Teleradio América, aquí en su programa favorito, Municipalidad Global. Recuérdense que deben vacunarse. Aceleren con esto para que salgamos de este caos que estamos viviendo. Muchas gracias. Feliz resto del domingo.